Eduardo estaba vivo a las 5:53 de esta mañana. Sé la hora exacta porque estaba parada frente a la ventana de mi cocina cuando vi que se encendía la luz de su cocina en la casa de al lado. Me fijé, de la misma manera que uno nota algo familiar sin verlo realmente. Solo lo registré. Eduardo está levantado, tal como lo he registrado cada mañana durante 11 años. A las 7:15 había una ambulancia en la entrada de su casa. Tenía 73 años. Estaba sano hasta donde alguien sabía. Tenía tomates creciendo, tenía planes. Y sigo parada aquí, en esta ventana, con una taza de té que preparé hace una hora y que nunca bebí, pensando en las 5 cosas que lo vi hacer cada mañana. Cosas que parecían completamente normales. Cosas que yo misma solía hacer. Cosas que dejé de hacer, una por una, después de aprender lo que realmente le estaban haciendo a un cuerpo como el mío, como el suyo. Soy Margarita Elena, tengo 83 años y necesito decirles lo que sé. Permítame empezar con lo que me dijo su hija cuando vino a la puerta esta tarde. Todavía llevaba la ropa con la que había conducido hasta aquí. Abrigo medio abotonado, ojos rojos, y se paró en mi porche repasando la mañana como si intentara encontrar el momento en que podría haberla cambiado. Él se había levantado a su hora habitual, inmediatamente, sin esperar, sin tomárselo con calma, solo alarma, pies en el suelo, de pie. Ese era Eduardo. Siempre fue Eduardo. No había comido nada. Decía que comería después. Siempre decía que comería después. Había tenido algunos problemas en el baño primero. Ella dijo que lo había estado mencionando durante semanas, ese esfuerzo incómodo que él seguía minimizando, y luego había salido directamente al aire frío de la mañana y había empezado a arrastrar bolsas de abono a lo largo de la valla trasera. A las 7:15 estaba en el suelo. Ella seguía diciendo, pero él estaba tan sano, y yo seguía asintiendo, porque lo entendía. Porque desde fuera, todo lo que Eduardo hacía cada mañana parecía exactamente lo que se supone que debe hacer un hombre sano y activo. Levantarse temprano, trabajar duro, mantenerse ocupado, no quejarse. Cada cosa que hacía era algo que a la mayoría de la gente de su edad se le dice que está bien. Y necesito decirles, lenta y cuidadosamente, por qué no lo es. La primera cosa, levantarse inmediatamente. Hice esto durante casi 60 años. Mi madre lo hacía. Su madre probablemente lo hacía. Abres los ojos y te levantas porque hay cosas que hacer y quedarse ahí tumbado no es algo que hagamos las personas como nosotros. Nunca se me ocurrió que esto era algo contra lo que mi cuerpo estaba negociando. Esto es lo que sucede mientras duermes, lo sepas o no. Tu ritmo cardíaco baja. Tu presión arterial baja, todo tu sistema circulatorio se asienta en un modo más lento y silencioso, como una casa por la noche con las luces bajas. Cada hora de ese sueño, tu cuerpo está haciendo un trabajo que no puede hacer en ningún otro momento. Reparar, restaurar, funcionar en silencio. Y cuando te levantas repentinamente, inmediatamente, le estás pidiendo a todo eso que se invierta en segundos. La sangre que se ha acumulado y asentado tiene que volver a subir rápidamente. El corazón tiene que acelerarse. La presión arterial tiene que aumentar. Y en un cuerpo de 73, 78 u 83 años, un cuerpo donde los vasos son un poco más rígidos, el corazón un poco menos elástico de lo que solía ser, ese pico no siempre es suave. A veces es demasiado. A veces, cuando una pequeña placa ha estado sentada silenciosamente contra la pared de una arteria, ese aumento repentino es exactamente la presión que necesitaba. Tenía 68 años cuando me levanté demasiado rápido y me desperté en el suelo junto a mi mesita de noche. Todavía estaba en la niebla gris de los meses después de que Ricardo muriera y había estado tratando las mañanas como emergencias, saltando de la cama, moviéndome rápido, como si estar ocupada pudiera superar al duelo. La habitación simplemente desapareció. Un
momento estaba de pie y luego estaba en el suelo y hubo un sonido como de agua corriendo en mis oídos. No se lo dije a mis hijos. Sabía en qué se convertirían esas conversaciones. Simplemente me senté en ese suelo durante un rato y luego me levanté con cuidado y empecé a levantarme de manera diferente cada mañana después de eso. Ahora me quedo tumbada durante 2 minutos completos. Muevo los pies, respiro. Me siento al borde de la cama y dejo que mis piernas cuelguen antes de levantarme. Me toma quizás 4 minutos en total, desde el momento en que abro los ojos hasta el momento en que estoy de pie. 4 minutos. Eso es lo que les pido que tomen. La segunda cosa, salir al exterior con el estómago vacío. Eduardo hacía esto cada mañana. Lo observaba desde esta ventana, ahí fuera, en ese jardín antes del amanecer, arrastrando y arrodillándose y levantando sin un bocado de comida en el cuerpo. Yo solía hacer lo mismo, trabajar primero, comer después. Con eso nos criaron. Lo que no entendí hasta que estuve bien entrada en mis 70 es lo que el cuerpo está haciendo realmente en ese momento de la mañana y lo que necesita para hacerlo de forma segura. Después de 8 horas de sueño, tu azúcar en sangre ya está en su punto más bajo de todo el día. Tu cuerpo ha estado funcionando con sus reservas toda la noche y esas reservas están casi vacías. El cuerpo, siendo práctico, libera una pequeña descarga de adrenalina temprano en la mañana para poner las cosas en marcha, para elevar la presión arterial, para activar el corazón, para sacarte del sueño. Esto ya está sucediendo. Tu sistema cardiovascular ya está bajo una tensión leve y natural. Ahora añade esfuerzo físico a eso. Arrastrar, cavar, levantar. Tu ritmo cardíaco aumenta, tu presión arterial aumenta aún más y no hay combustible para soportar nada de eso. En cuerpos más jóvenes esto es incómodo. En cuerpos mayores, en cuerpos donde el corazón tiene que trabajar más, donde las arterias no son tan indulgentes, esta combinación puede pasar de incómoda a peligrosa muy rápidamente. Cambió una cosa y lo cambió todo. Como algo pequeño antes de hacer cualquier actividad física fuera, un trozo de tostada con mantequilla, medio plátano, un huevo blando, algo caliente, no una comida completa, solo lo suficiente para decirle al cuerpo que está apoyado, que no tiene que hacer esto solo. Empecé a hacer esto a los 71 años, después de una mañana en mi propio jardín, cuando me levanté de estar arrodillada, me agarré al poste de la valla, me sostuve y esperé a que el mundo volviera. Entré, me hice una tostada, me senté y sentí la diferencia en 10 minutos. He pensado en esa mañana muchas veces hoy. He pensado en si Eduardo alguna vez tuvo una mañana así. Si algo intentó advertirle. La tercera cosa, hacer esfuerzo en el baño. Casi no incluyo esto porque sé cómo suena, pero la hija de Eduardo lo mencionó en mi porche hoy y no voy a fingir que no lo escuché. Dijo que había tenido problemas durante semanas, que lo mencionó un par de veces y luego dejó de mencionarlo, que simplemente se esforzaba cada mañana antes de salir. Tuve una vecina en la ciudad hace años, Vera. Tenía 74 años, tan lúcida como cualquiera que haya conocido, y murió en su baño una mañana, unas 3 semanas después de que su médico le dijera que estaba perfectamente bien. Su hija me dijo después que Vera había estado estreñida durante meses. Nunca lo había mencionado en la cita. Demasiado vergonzoso. Un asunto demasiado pequeño para hacer un alboroto. No es pequeño. El esfuerzo físico, el esfuerzo sostenido y contundente, ejerce una presión directa sobre el nervio vago, lo que afecta el ritmo cardíaco. Aumenta la presión arterial. En un cuerpo que ya está pasando del sueño a la vigilia, gestionando ya ese ajuste cardiovascular matutino, es una demanda más que algo tiene que absorber. Su hija encontró esa vieja lista de la compra en la cocina de Vera, recortada de una revista,
alimentos ricos en fibra. Nunca se había usado. Hice mi propia lista después de eso. Todavía está en mi refrigerador, cinta descolorida, bordes amarillos, fruta en el desayuno, verduras en la cena, agua antes que cualquier otra cosa, un vaso lleno a temperatura ambiente antes del té, una caminata corta después de las comidas cuando puedo manejarlo. No es complicado, no es costoso, solo constante. Y se lo comenté a mi médico. Dije la palabra en voz alta en esa consulta. Estreñimiento. Fue incómodo durante aproximadamente 4 segundos y luego tuvimos una conversación real y ella ajustó algo en mi rutina que ayudó en una semana. Ojalá Vera hubiera hecho eso. Ojalá Eduardo hubiera hecho eso. Quiero detenerme aquí un momento porque me doy cuenta de que he estado hablando de cosas que suenan clínicas. Presión arterial, azúcar en sangre, presión nerviosa. Y no quiero que se pierdan lo que realmente estoy diciendo debajo de todo eso. Lo que realmente estoy diciendo es esto. La mañana es cuando somos más vulnerables. Y nos han enseñado a todos nosotros por familias y culturas y décadas de simplemente sigue adelante, a tratar esa vulnerabilidad como debilidad, a esforzarnos a pesar de ella, a no hacer un alboroto. Eduardo no fue descuidado, no fue imprudente. Estaba haciendo exactamente lo que le habían enseñado que hace un hombre bueno y fuerte. Se levantaba temprano, trabajaba duro, no se quejaba. Tenía 73 años y estaba en ese jardín a las 6 de la mañana y se había ido a las 8. La cuarta cosa, saltarse el agua. Esta es silenciosa. Esta no se anuncia, pero ha estado en mi mente todo el día. Después de 8 horas de sueño tu cuerpo está deshidratado. Cada exhalación te quita agua. Tu sangre es un poco más espesa. Tu corazón tiene que trabajar un poco más para bombearla. La mayoría de las personas de mi edad buscan primero el café. Lo entiendo. Lo hice durante 40 años. Hay algo en el olor del café en una cocina oscura que se siente como lo único bueno de estar despierta a las 5 de la mañana. Pero el café por la mañana, antes del agua, es un diurético sobre un cuerpo ya deshidratado. Espesa la sangre aún más. Eleva el ritmo cardíaco ligeramente. De nuevo en un cuerpo más joven, insignificante. En un cuerpo de 75 u 80 años, es una pequeña cosa más que el corazón tiene que gestionar en una hora en la que ya está gestionando varias. Bebo un vaso de agua ahora antes de cualquier otra cosa, a temperatura ambiente, lentamente. Lo he hecho cada mañana durante casi 8 años y lo considero la primera cosa que hago por mí misma cada día. No es una tarea, no es una labor, solo un pequeño acto de cuidar el cuerpo que me ha estado cuidando a través de la noche. El café viene después y honestamente sabe mejor cuando no estoy funcionando con el depósito vacío. La quinta cosa, el frío. La hija de Eduardo dijo algo más en mi porche, casi como un comentario al pasar. Dijo que la temperatura esta mañana era de 1 grado centígrado. Dijo que él había salido sin abrigo porque planeaba entrar en calor con el trabajo. El aire frío hace que los vasos sanguíneos se contraigan. Esto es un hecho fisiológico. Es la forma en que el cuerpo preserva la temperatura central, atrayendo el calor hacia el interior. Pero contraer los vasos sanguíneos significa que el corazón tiene que bombear más fuerte contra una mayor resistencia. La presión arterial aumenta. Si alguien ya está en riesgo, incluso sin saberlo, incluso con un riesgo tan pequeño que nunca ha aparecido en ninguna prueba, el aire frío de la mañana es un desencadenante que se ha documentado en eventos cardíacos durante décadas. Enero y febrero tienen tasas de ataques al corazón más altas que cualquier otro mes. La madrugada tiene tasas más altas que cualquier otra hora del día. Pon el aire frío de la mañana junto con el estómago vacío, con el esfuerzo repentino, con un cuerpo recién levantado que todavía se está ajustando, y tienes una combinación que es genuinamente peligrosa. No teórica,
no rara, documentada. Me pongo un abrigo ahora antes de abrir la puerta. Siempre, incluso en septiembre, cuando hace solo un poco de fresco. Mi nieto menor, Jacobo, se burló de mí por eso el otoño pasado cuando vino de visita. Dijo que parecía que me dirigía al Polo Norte a ver a los renos. Me reí. Mantuve el abrigo puesto. He estado poniendo todo esto, y más, mucho más de lo que puedo incluir aquí, en un pequeño libro. He estado escribiéndolo lentamente durante los últimos años, después de que varias personas que me importaban pasaran por cosas que no tenían que haber sucedido de la forma en que sucedieron. Se llama El Código de la Libertad. El enlace está en el comentario fijado abajo. Quiero decir algo honesto sobre por qué les cuento esto hoy, de todos los días. Cuando pienso en la hija de Eduardo en mi porche esta tarde, su abrigo medio abotonado, su voz cuidadosa y firme, de la forma en que las voces se vuelven cuando la gente se está conteniendo, pienso en cuántas otras hijas estarán paradas en el porche de alguien algún día y reconstruyendo una mañana que no pueden deshacer. Y pienso en cuántas de esas mañanas son prevenibles. Mis propios hijos se preocupan por mí. Sé que lo hacen. No siempre lo dicen directamente. No somos una familia que diga las cosas directamente, pero lo escucho en las preguntas que hacen cuando llaman. ¿Cómo estás durmiendo? ¿Estás comiendo? ¿Te has caído? Lo que realmente están preguntando es, ¿vas a estar bien? ¿Te vamos a perder antes de que estemos listos? Nadie está nunca listo. Pero podemos darles a las personas que nos aman más tiempo. Podemos darles más mañanas. Podemos darles menos de esas conversaciones en el porche. Eso es lo que es el Código de la Libertad. No es un manual médico. Es todo lo que he descubierto silenciosamente durante décadas sobre cómo mantenerse a salvo, independiente y aquí, para ti misma y para las personas que te extrañarían de formas que no pueden decir en voz alta. He escuchado de mujeres que ya lo han leído. Una mujer llamada Dolores en Tennessee, 76 años, vive sola desde que su marido falleció. Me escribió para contarme que lo había compartido con su hija y que su hija la había llamado 3 veces esa semana solo para ver cómo estaba. 3 veces, dijo. No habíamos hablado tanto en 2 años. Una mujer llamada Patricia en Minnesota dijo que leyó la sección sobre rutinas matutinas y cambió 2 cosas inmediatamente, y que cuando le dijo a su hijo lo que había cambiado, él realmente condujo hasta allí ese fin de semana para verla. Simplemente apareció. Trajo comida, dijo, como si ese fuera el detalle que la desarmó. Una mujer llamada Gloria, que tiene 81 años, me dijo que le había dado una copia a su hermana, que vive a 4 estados de distancia, y que ahora las dos tienen una llamada telefónica fija los sábados por la mañana gracias a eso. Necesitábamos una razón, dijo. Esto nos dio una. Eso es lo que quiero para ustedes. Una razón. Otra mañana, otra llamada telefónica. Un sábado más. El enlace está en el comentario fijado. Puede que lo retire pronto. Mi hijo David lo vio esta semana y me preguntó si estaba segura de que quería que extraños leyeran cosas que yo había escrito. Le dije que lo pensaría. Todavía estoy pensando, así que echen un vistazo mientras esté ahí. He estado en esta ventana intermitentemente todo el día. La luz de al lado no se ha encendido. No se encenderá esta noche. Y sigo pensando en algo que la hija de Vera me dijo hace años después de perderla. Dijo, lo peor es que ella sabía que algo andaba mal. Simplemente no quería molestar a nadie. Hacemos eso. Gente como nosotros, gente que creció siendo educada bajo la idea de que las necesidades son una carga y que la incomodidad es algo que debes soportar sola, hacemos eso constantemente. Minimizamos. Nos esforzamos. Decimos, estoy bien y pasará y no quiero hacer un alboroto. Y a veces pasa, y a veces no. Los tomates de Eduardo todavía están en la vid.
Puedo verlos desde aquí, rojos bajo la luz de la tarde, que ya se está yendo. El cielo se está volviendo de ese tono particular de gris que tienen las tardes de noviembre, como si todo el mundo se estuviera volviendo más silencioso. He estado pensando en todas las mañanas que me quedan y qué quiero hacer con ellas. El agua antes del café, los 4 minutos antes de levantarme, el abrigo antes de salir, algo pequeño para comer antes de cualquier esfuerzo. La conversación con el médico sobre esa cosa que da demasiada vergüenza mencionar. Estos no son gestos dramáticos, no son heroicos, son solo las pequeñas y constantes cortesías que debemos a nuestros propios cuerpos, cuerpos que han estado trabajando desde antes de que supiéramos cómo pedirles que pararan. Le he pedido al mío que haga bastante. Me gustaría seguir pidiéndoselo un poco más de tiempo. Emma volvió a casa conmigo hace 2 días. La hija de Sara, la niña de 8 años de 2 casas más abajo que habla todo el camino sin parar, y me dijo muy seriamente, sin ningún contexto en particular, que estaba contenta de que yo viviera cerca. Solo lo dijo, con naturalidad, como si fuera una pieza de información que probablemente debería saber. He estado pensando en eso todo el día también. Quiero estar aquí para la próxima mañana en la que diga algo así. Y la siguiente, y la siguiente. Ese no es un deseo pequeño. Esa no es una razón pequeña para ponerse un abrigo. Si algo de esto les ha llegado hoy, me alegro. No conocí a Eduardo tanto como debería haberlo hecho. Escuché a medias sobre los tomates. Tenía algo en la estufa. No siempre sabemos cuál será la última conversación. Esa es la parte más cruel de la pérdida. Nunca se anuncia. Pero las mañanas que sí tenemos, esas son nuestras. Podemos tomar 4 minutos para levantarnos lentamente. Podemos beber un vaso de agua. Podemos comer un trozo de tostada. Podemos ponernos el abrigo que hace que nuestros nietos se rían de nosotros. Podemos quedarnos. El código de la libertad está en el comentario fijado, ahí mientras dure. Mi hijo no es el único con opiniones al respecto, y puede que decida que tienen razón. Pero si lo necesitas, o alguien a quien amas lo necesita, está ahí ahora. Gracias por sentarse conmigo hoy a través de todo esto. Ha sido un día más pesado que la mayoría, y tener un lugar donde poner estos pensamientos, tener a alguien a quien dirigirlos, ha importado más de lo que saben. Si quieren que nos sentemos juntos de nuevo en algún momento, hay un pequeño botón justo debajo de esto que lo hace posible. Me gustaría eso. Cuídense. Lo que sea que eso signifique para ustedes.